¿Qué os parece si empezamos? Buenas tardes. ¿Cerramos la puerta? Katy, por favor. Venga. Buenas tardes y muchas gracias por venir a la sala Clara Campoamor, aquí en el Senado. No hace mucho estábamos aquí reunidos hablando de mayores, haciendo un diálogo sobre mayores y hablando de los derechos y de las necesidades que tienen las personas mayores y cómo, si recordáis, y ahora veo a alguno de los compañeros que estaban aquí en la mesa ahora entre el auditorio, cómo el hecho de tener una esperanza de vida de las más largas, ¿no?, de las más grandes de todo el mundo, pues es un éxito colectivo. Y hoy tenemos la suerte también, yo quiero agradecer a Alfonso y a María, que está por aquí, también a Iván y a Borja, que nos acompaña, que podamos organizar una mesa específica, porque justo en esa jornada de mayores decíamos, el capítulo de pensiones merece un diálogo aparte, merece que podamos hablar. Y yo creo que es muy interesante que podamos reunirnos esta tarde y hablar del sistema público de pensiones en España, de su robustez, de su sostenibilidad y de su futuro. Porque si alguien puede hablar de ello, creo que somos los socialistas, y si alguien puede ponerle los puntos y las comas que se necesitan para hacer las reformas necesarias para garantizar su viabilidad y su sostenibilidad, somos nosotros, porque hablamos siempre de suficiencia, porque hablamos siempre de mejorar la protección hacia los mayores y las personas que no se pueden valer por sí mismas en un momento dado. Mirad, yo para preparar lo que os quería comentar esta tarde he cogido el 40 Congreso de nuestro partido, que no hace tanto, que estuvimos preparando la ponencia. Yo os recomiendo, ahora parece que estoy aquí vendiendo mi libro, es el libro de todos, son las resoluciones de nuestra organización, del 40 Congreso. Ahí hay una muy buena ponencia y creo que hacía ya bastantes años que en ningún congreso se hablaba de la ponencia específicamente de seguridad social. Y creo que yo os voy a hacer un pequeño resumen. Creo que la intervención que me toca hacer a mí es hacer 4 pinceladas para directamente presentar a los compañeros que están en la mesa y que sean ellos los que protagonicen el diálogo. Pero en esta ponencia hablábamos de nuestro proyecto político como un proyecto que tiene que dar seguridad a las personas, que tiene que dar autonomía y que tiene que dar inclusión, asegurar la inclusión de todas las personas. Y yo creo que son 3 principios que para nosotros son imprescindibles. Siempre hablamos de que hay que crecer para repartir, pero también en esa ponencia hablábamos que se puede repartir también para crecer. Es decir, que es un círculo virtuoso, que hablamos de la manera de crecer, y siempre que hablamos de pensiones, si os fijáis, los agoreros hablan del fallo del sistema y de cómo no es sostenible nuestro sistema, porque hay muchas personas que necesitan las pensiones. Y nosotros siempre decimos que no es un problema de gasto, sino que es un tema de empleo y, por lo tanto, de cuántas personas trabajan y con qué calidad trabajan, ¿no? Bueno, pues es ese repartir para crecer y cómo se crece y, por lo tanto, de qué manera generamos empleo y de qué manera llenamos esa... cómo hacemos que la caja de la seguridad social cada vez sea más grande. Yo creo que la seguridad social, si le preguntamos a cualquiera que pase por la calle, nos hablará de sanidad, nos hablará de educación, nos pueden hablar de dependencia, nos pueden hablar de servicios sociales, pero estoy segura que la seguridad social será como el mínimo común denominador de cualquier español, de cualquier española que le preguntes de cuál es la joya de la corona de nuestro contrato social. Porque ahí es donde se plasma esa solidaridad intergeneracional, pero ahí también es donde vemos a aquellos que ante una contingencia, ante una situación de necesidad, es la seguridad social la que sabemos que disminuye en 10 puntos, creo, Borja, si no me corriges, en 10 puntos las desigualdades. Y creo que es cuando somos uno de los países con más desigualdades de Europa, nuestra gran máquina generadora de igualdades es la seguridad social. Y, por lo tanto, es una expresión de cohesión social y también muy importante, y lo hablábamos durante el Congreso.
es la expresión también de un acuerdo entre los agentes económicos y sociales y las fuerzas políticas. Y yo creo que ahí el poder del diálogo, el poder del acuerdo es en sí mismo también un valor imprescindible. Y por eso es tan importante que cuando se tienen que hacer reformas, porque hay que hacer reformas, porque la sociedad cambia, porque el mercado de trabajo cambia, nosotros siempre entendamos que las pensiones se reforman las veces que haga falta desde el acuerdo. Porque si todos compartimos el objetivo final, todos sabremos los ajustes o las mejoras que hay que hacer desde la negociación, desde el diálogo y desde el acuerdo. Y por eso yo creo que el componente 30, siempre hablamos del plan de recuperación, pues por eso el componente 30 del plan de recuperación que habla del sistema de pensiones, que es tan importante, y aquí yo quiero subrayar el perfil del ministro y del equipo del ministro, y aquí lo personalizo en el compañero en Borja Suárez y el trabajo que están haciendo. Porque si hace unos años nos llegan a decir que tenemos un sistema de pensiones que está equilibrado y que permite mejorar la protección y que se está planteando, no solo planteando, y haciendo la mejora, por ejemplo, la eliminación de la brecha de género, hace unos años poca gente se lo hubiera creído. Y creo que la capacidad de llegar a acuerdos y la credibilidad del Gobierno de Pedro Sánchez, y en este caso del ministro y del equipo del ministro, para poder sentarse con sindicatos, con patronales, pero también con la Comisión Europea y con todas las fuerzas políticas, y decir, sí, tenemos un sistema público de pensiones que necesita ajustes, pero tenemos, y debéis tener la confianza de que está en buenas manos y que tenemos muy claro qué reformas hay que llevar a cabo. Y de ahí lo mejor es decir, el componente 30 del plan de recuperación, el visto bueno de la Comisión Europea es la prueba del algodón de que sabemos hacerlo, de que podemos hacerlo y que podemos llegar a los acuerdos. Mirad, nuestro país, lo decíamos también en la jornada esta de mayores, que es un país en el que hay vidas largas y poca descendencia. Bueno, pues es lo que tenemos ahora. Y con esos mimbres es con los que hay que hacer los cestos. Y por eso yo muchas veces cuando hablo con Borja y comentamos, ¿no?, la situación, siempre hablamos de la generación a la que yo pertenezco, que es esa generación del baby boom, que, bueno, nos guste o no, la demografía es la que es y hay que hacer los ajustes para poder pasar esa curva temporal en el que va a haber muchas más personas que estaremos cobrando pensión, y, por lo tanto, tenemos que prepararnos para ese momento. Y eso seguro que lo van a explicar ellos en el diálogo, así que yo no voy a situar nada más que los 4 retos que nos planteábamos en la ponencia del Congreso y los 3 compromisos que también nos situábamos, y así le paso directamente la palabra a ellos. ¿Qué retos nos planteábamos? Primero, el demográfico, lo comentábamos antes. Si tenemos vidas largas y poca descendencia, pues eso es algo que es así y, por lo tanto, tendremos que adecuar nuestra seguridad social y nuestro sistema de pensiones a una situación como esa, y más sabiendo cuál es nuestra curva demográfica y la generación del baby boom, los retos que nos pone encima de la mesa. También el generacional en el mercado de trabajo. Cuando hemos tenido y tenemos jóvenes que ahora más, pero hace unos años tenían dificultades para incorporarse en el mercado laboral a edades tempranas, pues eso también son carreras de cotización que empiezan mal y que eso también lo tiene que tener en cuenta la Seguridad Social. Y igual nos pasa con los trabajadores de más edad. Si tenemos un mercado laboral que está expulsando talento, que está expulsando a personas de más edad, pues eso es algo que también la Seguridad Social y el sistema de pensiones tiene que ver, esos vacíos de cotización o esas rebajas de cotización en las finales de las carreras laborales, cómo hacemos las reformas necesarias para que eso no signifique que las pensiones pues son insuficientes a la hora de jubilarte. El tercer reto que teníamos, pues evidentemente el cambio en el contexto productivo. Siempre hablamos de la crisis climática y la digitalización, ¿no? Tenemos que ser más verdes y más digitales. Bueno, pues lo más digital supone cambios profundos también en nuestro sistema productivo, y eso quiere decir pues que tenemos más robots, ¿no?, y más sustitución de un perfil de mano de obra
que se sustituye por otro, y en eso, cuando hablamos de pensiones, también tenemos que pensar qué cambios se tienen que producir, pero también tenemos trabajos más discontinuos, economía de plataforma, es decir, el mercado de trabajo en sí también se está transformando y, por lo tanto, tenemos que tenerlo también pendiente a la hora de poder hacer los cambios que hagan falta. Y después, el reto que nos planteamos, y es el dato que quiero que quede aquí, ¿no? Constancia, el reto que tenemos de acabar con discriminaciones seculares, ¿no? Y hablamos de jóvenes, hemos hablado de las empleadas del hogar, ¿no? Ya hemos ratificado el 189. Es decir, cuando hicimos la ponencia había cosas que estaban pendientes y ahora yo me doy cuenta, nada, antes de un año, que reforma laboral, tic, hecha. El 189 de la OIT, ¿no? Hecho. El tema de la brecha de género. Sabemos que la seguridad social, pues como todo, en sociedades patriarcales tienen una brecha de género, pero lo importante es saber que la tienes, detectarla, cuantificarla y poner instrumentos para acabar con ella. Y claro, ya no es lo del servicio social femenino, que la semana pasada aprobamos aquí la ley para que se pueda computar para la jubilación parcial. Es que el complemento por brecha de género que se puso en marcha, yo quiero daros el dato. En estos momentos, tengo los datos del 1 de septiembre, está llegando a 321.194 mujeres, que supone un importe medio de 61,52 € al mes. Eso es lo que tenemos. Y eso también es fruto del trabajo que estamos haciendo desde el Gobierno. Luego, muchos cambios, muchas disrupciones, muchos escenarios a futuro que tenemos que prever, pero también mucha gestión hecha y mucha confianza para llevar a cabo esos cambios. Y, por lo tanto, esos eran los retos. Esos son ya los resultados y luego teníamos compromisos. Y me acuerdo que en la ponencia decíamos, sí, podemos y será ley, y es ley, ¿no? Lo que se pone aquí si la revalorización de las pensiones de acuerdo a los precios, ¿no? al índice de precios es necesario y es derecho. Pues sí. Puede ser y lo va a ser, y es ley, ¿no? Si van a ser pensiones suficientes, pues también vamos a hacer un sistema, y estamos haciendo un sistema de pensiones que sea suficiente. Y vamos a hacer lo posible para que el perímetro de la protección de ese sistema de pensiones sea cada vez un perímetro más grande para aquellos que no llegan o no llegan con la suficiente intensidad. Y acabo. Lo más importante de todo eso, en tanto que es un contrato social, en tanto que es un acuerdo entre generaciones, es un acuerdo que se tiene que hacer por consenso y por diálogo. Y eso es la socialdemocracia, eso es lo que representa nuestro proyecto, el diálogo, la negociación y el acuerdo entre los representantes de los trabajadores, de los empresarios y las empresarias y, evidentemente, de las fuerzas políticas y de nuestro Gobierno. Así que yo creo que este es el marco en el que ponemos el diálogo, y yo ahora le voy a pasar la palabra a Iván Fernández, que es el compañero de la Ejecutiva asturiano, responsable de Pacto de Toledo e Inclusión Social. Después hablará Alfonso Muñoz, que ya lo conocéis, es nuestro portavoz en Seguridad Social en la Comisión de Trabajo, y al compañero y amigo Borja Suárez, secretario de Estado. Así que adelante, Iván. ¿Verdad? Estaba preocupado yo por si se me escuchaba o no. Aquí. Pero se me escucha, ¿verdad? Sí, se te escucha. Que los asturianos me dijeron, toca, aquí es. Bueno, vamos a hablar de la importancia de las pensiones, y en realidad vengo, como dice Eva, Alfonso y a Borja, ya los conocéis, ellos son las estrellas y yo soy el telonero. Entonces, por eso voy primero, ¿eh? Y me acompaño de una presentación para tratar de hacerlo, si os parece, pues más ameno, ¿vale? Vamos a hablar de la importancia de las pensiones y de la sostenibilidad del sistema público de pensiones, y me vas a permitir que tenga un recuerdo hoy para otra persona fallecida, asesinada por ETA hace 22 años, Ernest Lluch, que hoy vamos a hablar del sistema público de pensiones, pero como se construye el estado del bienestar es, pues eso, con sistemas públicos fuertes, y Ernest Lluch fue, bueno, pues si no uno de los, el padre, el arquitecto de la Ley General de Sanidad,
la universalización de la sanidad que tan, entre comillas, de moda está, y me vais a permitir que haga un recuerdo para la memoria de Ernest Lluch, porque hace hoy 22 años que lo asesinaron. Empezamos con la importancia de las pensiones. Antes lo hablaba con uno de los señores que están en el público. Número de pensiones contributivas, casi 10 millones de personas, 9.948.000. En Madrid, 1.210.000. Quitando la ciudad Madrid capital, las 6 ciudades siguientes con más población, con más habitantes de Madrid, sumarían ese aproximadamente 1.210.000 habitantes. Móstoles, Alcalá, Fuenlabrada, Leganés, Getafe y Alcorcón juntas, Borja, son tantos como pensionistas tiene la Comunidad de Madrid. Eso es importante para empezar a calibrar. Los que somos de números damos importancia y nos expresamos mejor con números casi que con palabras. El número de pensiones de jubilación en España, 6.258.000, es aproximadamente un 60-65%. Vemos que en Madrid es el 67%, y luego ya sabéis que hay resto de pensiones de orfandad, viudedad, etc. Esto es lo que destina el Gobierno de España al sistema público de pensiones. En octubre del 2022, casi 11.000 millones de euros. Hace 12 años eran pues aproximadamente poco menos que la mitad. Eso es importante. Cuando se dice que el sistema público de pensiones que está en crisis, que está en riesgo, es absolutamente falso. Lo que pasa es que hay intereses económicos y privados que le quieren hincar el diente a esos 10.887 millones de euros mensuales, porque es una tarta muy golosa para quien ve las pensiones como un negocio y no como un derecho. Yo eso creo que hay que destacarlo. En comparación con el Ayuntamiento de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid tiene un presupuesto de 5.481 millones de euros, la Comunidad 23.000 millones y los pensionistas reciben unas transferencias de 20.000 millones. Casi el 90% del presupuesto total de la Comunidad de Madrid son transferencias públicas de pensiones que recibís en Madrid del Gobierno de España. A ver, vais a permitir un ejemplo. 1.486 millones al mes. Si todos los pensionistas os ponéis de acuerdo en un mes para renunciar a las pensiones y destinarlas a construir el Wanda y el Bernabéu, os sobra dinero para fichar a Haaland y a Mbappé, y os ponéis de acuerdo para qué equipo lo ficháis a cada uno. Pero eso es importante porque es otro ejemplo de la importancia, valga la redundancia, de las pensiones. El presupuesto de este año del 2022 del Gobierno de España destina 170.000 millones a pensiones, y el año que viene, el presupuesto del 2023, 190.000 millones. Es el presupuesto más social de la historia de España, y, lo decía antes Eva, digamos, la joya de la corona, la guinda del pastel dentro de esas políticas sociales son las pensiones, que son 190.687 millones de euros, que se van a regularizar aproximadamente un 8,5% con la media, el promedio, mejor dicho, ¿verdad?, de noviembre de este año, los 12 últimos meses. Es importante lo que destacamos ahí, ¿eh? A ver, ¿qué ponemos? El PP votará no, porque luego aquí la política va de explicar, va también de comparar, y va también de hechos, porque una cosa son las palabras y luego están los hechos. El PP votará no. Lo decía antes Eva, la importancia de las pensiones. Esa es la evolución de la esperanza de vida desde el año 1976 a la actualidad. Veis cómo subió de 73 a 83, y la proyección para los siguientes años es que siga creciendo esa esperanza de vida. Eso no es un problema en ningún caso. Que la esperanza de vida en un país desarrollado como España suba significa que la calidad de vida en este país es buena, y eso no es ningún riesgo para nada. Eso significa que las políticas también desarrolladas en los años de democracia, también me vais a permitir que diga, muchas de ellas por el Partido Socialista, pues dan sus frutos y se traduce en esos valores que, insisto, el progreso y la calidad de vida de una sociedad desarrollada se mide también por la esperanza de vida que tenemos en esa sociedad. A perdonar que con el ratón a veces me confundo, ¿eh?
Cuando hablamos de la sostenibilidad del sistema de pensiones, su importancia sobre la riqueza del país. Entonces, como una familia, ¿cuánto dinero tienes? Y cuánto de ese dinero le puedes destinar a comprar un coche, o a comprar la casa, o a irte de vacaciones. ¿Cuánto dinero le podemos destinar como país, como Estado, al sistema público de pensiones? La gente dice, esto va a explotar. 12,3%. Francia, Italia, por encima. Es verdad que nos vamos a situar en una proyección en los siguientes años que nos sitúa en el 15%. Pero lo podemos soportar. Vemos cómo Francia y Italia están por encima de España actualmente y en torno a ese 15%. Por eso también es importante que el Producto Interior Bruto, la riqueza general del país, crezca. Cuando estamos viendo que crecemos por encima de la media de la Unión Europea, ahí también nos va el futuro de nuestras pensiones, porque sobre eso es sobre lo que se va a ponderar la mayor o menor sostenibilidad o fortaleza del sistema público de pensiones. Y con esto, dos preguntas. Dos preguntas que yo tengo que decir, que podría venir aquí a hablar de mi libro, pero no, se las he copiado a Borja y he venido a hablar del libro de Borja. Recomiendo El derecho a la revalorización de las pensiones, un libro de Borja que lo articula en esas dos preguntas. ¿Es la revalorización de las pensiones un derecho? ¿Es sostenible garantizar a los pensionistas el mantenimiento del poder adquisitivo? La respuesta es que sí, sin ninguna duda. Por su complejidad, nadie dijo que esto iba a ser fácil, pero sí, sin ninguna duda. ¿Y por qué? Artículo 50 de la Constitución. Pensiones adecuadas, periódicamente actualizadas. Lo adecuadas y periódicamente actualizadas lo subrayo con motivo porque vamos a ver también cómo luego, vais a permitir que diga, cómo el Partido Popular retorció el significado de estas palabras. Y está bien lo de la Constitución, y a veces, decíamos el otro día, ¿verdad, Alfonso? En Sevilla, esto de la Constitución, me vais a permitir que a veces yo pienso que es casi como el Quijote y como la Biblia, que todo el mundo habla de esos libros y nadie se los leyó. Porque aquí todo el mundo, los mismos que critican que las pensiones no son sostenibles, dicen que hay que cumplir la Constitución. Pues vale, empezamos por el artículo 50, que es un buen artículo para ello. ¿Qué pasó en estos últimos años? En el año 2013, el Partido Popular impuso una reforma, lo dice bien Eva, rompiendo todos los consensos, rompiendo y cargándose el Pacto de Toledo, sustituyéndole por un comité de expertos, entre comillas, formado por 12 personas, que de esas 12 personas 9 tenían vinculación con el mundo de las finanzas y del sector privado, que comercializaban con las pensiones privadas, un lobby, así de claro, pues sustituyeron eso por lo que se vino a llamar el índice de revalorización de las pensiones, que después del algoritmo del Facebook es el algoritmo más difícil, que nadie sabía cómo funcionaba, pero sabíamos el resultado, y el resultado es 0,25% de subida de pensiones. Tuvieron suerte que en aquella época, es verdad que estábamos ahora en una época de inflación, y en aquella época estábamos en una época de deflación. Y como los precios bajaban, pues si subían las pensiones un 0,25% parecía que eso no dolía. Pero eso era lo que nos condenaba esa ley y ese acuerdo, además de esa forma. ¿Qué hacemos nosotros cuando recuperamos el gobierno? Recuperar otra vez el consenso y los acuerdos del Pacto de Toledo y 22 grandes acuerdos, que es verdad que las recomendaciones del Pacto de Toledo están aprobadas por un amplio consenso. El Partido Popular votó a favor de esas recomendaciones, pero cuando hubo de votar la ley 21/21, 28 de diciembre, ¿verdad? ¿Qué hizo el PP? Votó en contra otra vez. Y digo otra vez, porque ya recordáis que ahora hablamos de los presupuestos y votó en contra. Lo cual ya empieza uno a sospechar que una cosa son las palabras y otra cosa son los hechos. Hablamos de hechos. 22 recomendaciones del Pacto de Toledo, 18 ya cumplidas por el gobierno que aquí representa Borja, que es un 82%, y las otras en marcha. Son compromisos y es una palabra dada y unos compromisos que se están ejecutando. ¿Y qué introduce como novedad también? Pues el mecanismo de equidad intergeneracional, que sustituye a ese índice de revalorización también de las pensiones, que lo que se hace es con la idea de dotar y volver a dotar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que luego hablaremos un poco de ello antes de que profundicen seguramente Alfonso y Borja. Una cotización adicional de un 0,6%, un 0,5% para la empresa, un 0,1% para los trabajadores. Lo que se viene a llamar solidaridad. Ni más ni menos.
para un sueldo de 1.000 euros, el trabajador pone 1 euro y la empresa 5 euros, para un sueldo de 2.000, la empresa 10 euros y el trabajador 2 euros, y vamos entre todos llenando la hucha para que cuando vengan esos años duros, esos 3 quinquenios del 2033, 2048, para que los baby boomers, yo soy del 78, soy de junio del 78, soy preconstitucional por 6 meses, pero preconstitucional todavía, pues hay que empezar a llenar la hucha para que cuando nos incorporemos a esa jubilación, ¿de acuerdo? Esto es lo que creció también el salario mínimo interprofesional, que son 1.000 euros. Si el Partido Socialista incrementa 3.169 euros por destinar 1 euro al mes, 12 euros al año como la parte del trabajador, pues es a lo que veníamos antes, a solidaridad. Y lo que dice también, antes hablamos del artículo 50 de la Constitución, el artículo 31 dice que todos tenemos que contribuir en términos de igualdad y de progresividad a pagar los impuestos para sostener los servicios públicos. Pues esto es la práctica, está muy bien la teoría y esto es la práctica de esa teoría. Y esto es un ejemplo también práctico de lo que sería el factor de sostenibilidad. Los que tuvierais por estas fechas 58 años, pues con una base, con un sueldo de 1.500 euros, cobraríais 101 euros menos al mes, 1.000 y pico al año. 169 los de 2.500. Los que tuvieran 38 años, que yo no los tengo, 207 euros menos, para una base de 1.500 euros y 345 euros menos. Este es el regalo escondido de aquel algoritmo que acabo de decir hace un minuto, y esto es por donde se iba a ir el dinero de los pensionistas con ese algoritmo. Y para los jóvenes, cuando se jubilasen en el año 2070, que dicen, es que ahora el sistema es insostenible y los jóvenes no van a cobrar pensiones. Los que critican eso ahora son los que diseñaron una arquitectura del sistema público de pensiones que hacía que los jóvenes cobrarían menos, entre 300 y casi 500 euros al mes. Ese es el regalo de quien dice que el sistema público ahora de pensiones es insostenible. ¿Y por qué es esto? Una cuestión muy clara. Lo decía antes. Porque hay partidos para los que los pensionistas y las pensionistas son ciudadanos y ciudadanas, que sus pensiones son un derecho, y hay partidos que los pensionistas son clientes y sus pensiones un negocio. Y eso no os lo toméis como nada personal, también lo hacen con la educación, también lo hacen con la sanidad, y lo hace donde haya negocio, porque hay, como hemos hablado, 11.000 millones de euros al mes, 190.000 millones de euros al año de negocio. Eso es lo que hace que se critique el sistema público de pensiones, porque quieren que quiebre y ese dinero pase a ser un negocio en un sistema privado, ni más ni menos. Y esto es otra realidad, no es que yo venga aquí y diga, nosotros vamos a hacer lo contrario. Esto es lo que estamos haciendo en los últimos años, y en este año la pensión mínima, como pasó de 637 a 720, pensión de viudedad de 658 a 711, y la pensión media de 1.085 a 1.182, y también este año, con una medida extraordinaria ya por el mes de mayo, se suplementaron un 15%, porque cuando decimos que hay que ayudar a los más vulnerables, a quien menos tiene, para que nadie se quede atrás, esto es un ejemplo. No solo un eslogan y palabras que suenan bien, que es verdad que suenan bien, pero eso es la realidad y esos son los hechos de cómo convertimos esos compromisos en acciones concretas. Esto es lo que decía pues el Partido Popular como argumento. Donde dice Casado, vale Feijóo y vale PP y vale WhatsApp de Ayuso, que es quien manda al final en el Partido Popular, ¿vale? Y decían que votan en contra porque no garantizan su sostenibilidad. Entonces yo te voto en contra, porque prefiero condenarte a lo que teníamos antes, que era el 0,25%, que eso sería sostenible desde su punto de vista, pero era totalmente un atraso para los pensionistas y las pensionistas. Y Alfonso estaba en ese debate. Una senadora también asturiana decía que votaba en contra porque se incluía el mecanismo de equilibrio generacional, que iba a ser lo peor para el empleo en este país, que no se iba a crear empleo. Bueno, ahí está la mala noticia para el Partido Popular y cómo el empleo ha subido, más de 20 millones de personas, y ya adelantó el Ministerio que en noviembre seguirá mejorando. Hay más gente trabajando, como
decía Eva, por la vía de ingresos. Y además hay más gente trabajando que cotiza con unos trabajos que vais a permitir, no sé si lo haréis, que están pequeños, informática, telecomunicaciones, actividades profesionales científicas y tecnológicas, que sus bases de cotización, lo que aportan al sistema, es mucho más que la media del conjunto de trabajos que se crean. Eso es calidad del empleo y eso es reforzar el sistema público de pensiones por la vía de incrementar los ingresos y no de recortar los gastos. Y esto es lo que hace que la seguridad social, pues, que dicen algunos que es un agujero, pues la seguridad social está registrando un aumento, un incremento de sus ingresos del 9% interanual, de tal manera que estamos en una proyección del 0,5%. Tener en cuenta que en el 2021 también la previsión era del 1,2 y se cerró en el 0,9. Entonces, no solo decimos, sino que se está haciendo, se está construyendo un sistema público de pensiones solvente y fuerte, que garantice las tensiones que el sistema pueda afrontar en los próximos años. Y como conclusión, ¿qué logramos con eso? Pues volver a llenar la hucha de las pensiones. La hucha de las pensiones alcanzó su pico máximo en el año 2011, 67.000 millones de euros, y el presupuesto del año que viene, 3.000 millones de euros más, que a esto es a lo que el Partido Popular también va a votar en contra. Y eso es gracias, esto es una consecuencia de todas las políticas que se están desarrollando para fortalecer el sistema. Y estos son los argumentos, me vais a permitir que os diga, que vienen a demostrar que las pensiones son un derecho, que se pueden revalorizar por ley, no con el IPC, y no jugamos con el significado de la Constitución de periódicamente actualizadas, ¿vale? Porque eso el Partido Popular lo explica mucho mejor Borja, pues jugó con esa ambigüedad de la Constitución. Debidamente, periódicamente actualizadas. No, pues año a año y con la inflación. Y llenamos la hucha de las pensiones con previsión de aquí a 10 años para que cuando entremos en esos 3 quinquenios del 2033-2048, que va a ser donde efectivamente más dificultades vamos a tener, pero entremos también con una fortaleza para afrontar esas dificultades con previsión y haciendo de las pensiones algo que esté garantizado para todo el mundo. Pues ya está, muchas gracias. Os dejo Muchas gracias, Iván, y por la pedagogía. Yo veía cómo iban haciendo fotos. Seguro que podremos compartir estas slides con todos los que os habéis apuntado. Tenemos vuestro correo electrónico. Y le paso ahora la palabra a Borja Suárez, secretario de Estado de Seguridad Social. Y pensiones. Muy bien, pues muchísimas gracias, Eva. Muy buenas tardes a todas, a todos. La verdad es que es un gran honor estar en esta casa. Yo no había intervenido como secretario de Estado nunca aquí en el Senado, y hacerlo precisamente en la Sala Clara Campoamor, pues me resulta particularmente emocionante, ¿no? Y además hacerlo rodeado de muy buenos amigos, compañeros. Desde hace mucho tiempo, venimos trabajando juntos, ¿no? En esta pelea que es pues el mantenimiento de esta pieza tan fundamental de nuestra sociedad, de nuestro modo de convivencia, que es el sistema público de pensiones. La verdad es que se han dicho ya muchas cosas en el poco tiempo que llevamos de acto, y yo la verdad que, en fin, pido disculpas por adelantado, porque en media hora como mucho me tengo que ir y, en fin, no podré estar hasta el final. Pero se han apuntado ya muchas cuestiones. Y yo voy a recoger algunas de las ideas que han ido apareciendo ya para tratar de enmarcarlas dentro de una reflexión más amplia, una reflexión general sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones, la sostenibilidad del sistema de pensiones y la sostenibilidad de las reformas de ese sistema público, ¿no? Es decir, porque son dos elementos que están íntimamente relacionados y que hay que tener presentes a la hora de valorar cuál es la situación, cuáles son los problemas, los desafíos y cuáles son las medidas que se adoptan para hacerle frente, ¿no? Y desde ese punto de vista, cuando hablamos de sostenibilidad,
es necesario distinguir distintos planos en la sostenibilidad o distintas dimensiones. La sostenibilidad, bueno, en principio parece que cuando hablamos de ella estamos hablando de sostenibilidad financiera. Y es una de las dimensiones, sin duda, y una dimensión muy relevante de esa sostenibilidad. Pero junto a esa sostenibilidad financiera, esa dimensión financiera de la sostenibilidad, tenemos otras dimensiones que son igualmente relevantes. Desde luego hay una sostenibilidad social que es imprescindible tener presente a la hora de valorar hasta dónde llega nuestro sistema y, en fin, hasta dónde llegan las reformas que inciden sobre la configuración de nuestro sistema. Pero además hay otros dos elementos adicionales, bueno, de alguna forma podemos decir que quizá en un plano secundario, pero igualmente muy relevantes, que son la dimensión jurídica de las reformas que inciden sobre la configuración del sistema y otro elemento fundamental, otra dimensión fundamental, que es la dimensión política de esas reformas y cómo inciden en la configuración de nuestras pensiones públicas. Voy a hacer muy brevemente, porque, en fin, tengo indicación de ser breve, algunas reflexiones o algunos apuntes sobre cada una de estas dimensiones, empezando por la dimensión financiera, que nos debe llevar a distinguir de nuevo un doble plano. De un lado tenemos la dimensión del gasto. La sostenibilidad financiera implica que el nivel de gasto debe ser un nivel de gasto asequible, un nivel de gasto razonable. Y en ese sentido, lo decía muy bien Iván, lo explicaba, bueno, con gráficos donde se ve muy bien, nosotros tenemos una situación, en términos comparados, una situación razonablemente equilibrada. Estamos en la media de los países de la eurozona actualmente. Y es verdad que, como el resto de países europeos, tenemos un fenómeno que viene, que nos va a, digamos, que va a condicionar o va a tensionar nuestro sistema, que es la jubilación, lo decía Eva también, la jubilación de la generación, de la macrogeneración del baby boom. Se va a jubilar mucha gente, sobre todo en la próxima década, entrada la década de los 40, se va a jubilar mucha gente y además esa gente, bueno, todos afortunadamente vivimos un poco más, con lo cual el número de pensionistas va a crecer de una forma importante. Este es un factor a tener muy en cuenta, y para hacer frente a ese crecimiento del gasto, bueno, pues como no puede ser de otra manera, el Gobierno reacciona a partir de ese análisis, planteó una reforma que acordó con los interlocutores sociales en julio del año pasado y que se convirtió en la Ley 21/2021, donde, entre otras cuestiones, se perseguía alinear la edad efectiva de jubilación con la edad legal de jubilación. Un alineamiento que se persigue a través de incentivos. Se trata de incentivar que las jubilaciones anticipadas sean menos anticipadas o no sean anticipadas, y se trata también de incentivar que aquella gente que está en buenas condiciones y que quiere prolongar su vida laboral lo haga. Y todo eso tiene una repercusión, tiene un impacto en términos de gasto. Pero luego está el otro plano, que es el de los ingresos. Y aquí quizá el ajuste que se ha producido, la reconfiguración que se ha hecho ha sido particularmente relevante, particularmente, me atrevería a decir, particularmente llamativa, porque es hacer algo que hasta hace muy poco parecía inconcebible. Hay una apuesta muy clara por reforzar esa sostenibilidad financiera a través de un fortalecimiento de la estructura de financiación del sistema. Y esto se consigue, primero, incrementando los ingresos que derivan o que provienen de las cotizaciones sociales de empresas y trabajadores. Y esto lo articulamos de dos maneras. Una primera, lo mencionaba Eva también,
una mejora sustancial del mercado de trabajo. Hicimos el año pasado, también de forma acordada con interlocutores sociales, con sindicatos y patronal, una reforma laboral que está transformando de forma radical, y creo que no estoy exagerando lo más mínimo, de forma radical la fisonomía de nuestro mercado de trabajo. Nuestro mercado de trabajo está de forma acelerada dejando de ser una anomalía en el panorama europeo y empezamos a parecernos cada vez más a los países de nuestro entorno. Esta es una noticia extraordinaria en lo que a las condiciones de trabajo se refieren, que tiene su reflejo, lógicamente, en los ingresos para el sistema, porque tenemos más cotizaciones, un nivel de crecimiento del empleo y un nivel de crecimiento de los ingresos por cotizaciones que está, bueno, en fin, a lo largo de este año estamos en tasas cercanas al 9%, un resultado espectacular. Pero además hemos establecido, para reforzar los ingresos derivados de cotizaciones, un mecanismo que hemos llamado mecanismo de equidad intergeneracional, que lo que pretende es recuperar el fondo de reserva, que llegó a acumular 70.000 millones al final de 2011 y que en muy poco tiempo pues se quedó en los huesos y ahora mismo tenemos 2.000 millones. Bueno, esa pérdida de recursos ahora se revierte, se produce un punto de inflexión y hemos establecido una cotización adicional de 0,6 puntos, digamos, un esfuerzo moderado que se pide a empresas y a trabajadores para prepararnos a la hora de afrontar ese envite que va a suponer la jubilación de la generación del baby boom. Y lo que hemos previsto es que a lo largo de los próximos 10 años, todos los años vamos a hacer una aportación al fondo de reserva por ese 0,6 esos 0,6 puntos de cotización. Y esto va a suponer el próximo año, pues prácticamente el recuperar en el fondo de reserva, ingresar en el fondo de reserva 3.000 millones de euros para tener el próximo año ya 5.000 millones de euros. Que, digamos, a efectos del nivel de gasto de pensiones, pues es muy poca cosa, pero claramente marca un punto de inflexión y esto es lo que a lo largo de los próximos años va a ir creciendo, va a ir nutriéndose de más recursos. Pero además es muy relevante también desde el punto de vista de la estructura de financiación del sistema el refuerzo del papel del Estado en la financiación de las pensiones. Hay una mayor implicación del Estado en la financiación de la seguridad social que repercute directamente en las pensiones. ¿Y esto cómo se produce? Se produce a través de la asunción por el Estado de esto que, bueno, de alguna forma seguramente no muy brillante, ahí no hemos estado muy imaginativos, hemos llamado gastos impropios, que no acaba de entenderse muy bien, son gastos de naturaleza, podemos decir, de naturaleza no contributiva, son gastos vinculados a otras políticas que no son estrictamente políticas de pensiones, que hasta ahora se financiaba con cargo a las cotizaciones sociales. Esto ha sido así durante mucho tiempo y ahora lo que hemos cuantificado es cuál es el esfuerzo que hace el Estado en la financiación y cuantificado ese esfuerzo, el Estado compensa la seguridad social, esas políticas que tienen que ver pues, con incentivos al empleo, por ejemplo, todo el coste que tienen las reducciones, que antes se hacían con cargo al presupuesto de la seguridad social, o más específicamente con cargo a las cotizaciones, esto se cambia al implicar directamente al Estado. Y esto ha supuesto que el Estado ahora aporta al Estado, el Estado aporta a la seguridad social, el próximo año serán prácticamente 20.000 millones de euros. Y esto, y es muy importante tenerlo claro, no es... Se dice, ¿no? Hay una crítica fácil, dice, bueno, sí, claro, entonces el dinero sigue siendo todo dinero público y lo que te falta aquí lo coges de otro ámbito del sector público, de los ingresos públicos. Pero esa crítica fácil desconoce que esto es lo que pasa en los países de nuestro entorno europeo de referencia. Esto es lo que sucede a efectos de financiación de las pensiones en países como Francia o como Alemania, ¿no? Esto en cuanto a la dimensión financiera. De la dimensión social,
que es, bueno, digamos, en realidad la finalidad última de nuestro sistema, el que el sistema sea capaz, sea eficaz a la hora de reducir la pobreza, a la hora de garantizar un mantenimiento del nivel de vida y a la hora de preservar la cohesión social, es en última instancia la finalidad de nuestro sistema. Y en ese sentido, en lo que hemos trabajado en este tiempo es precisamente en hacer compatible ese fortalecimiento de la sostenibilidad financiera del sistema con un fortalecimiento, un refuerzo de la sostenibilidad social de nuestras pensiones públicas. Y esto pasa, no quiero extenderme demasiado, por la derogación de la reforma, pasa fundamentalmente por la derogación de la reforma de 2013, una reforma desgraciada, hay que decirlo así, una reforma que introdujo ese mecanismo de revalorización del 0,25, que, en fin, solo de pensar en qué situación estaríamos ahora mismo si esto se mantuviera vigente, pues a uno se le ponen realmente los pelos de punta, ¿no? Bueno, por un lado, se deroga ese mecanismo o ese índice de revalorización de las pensiones y, por otro lado, se deroga el factor de sostenibilidad, el denominado factor de sostenibilidad. Si lo primero producía un perjuicio manifiesto a los pensionistas, lo segundo, la derogación del factor de sostenibilidad, o al revés, el establecimiento de ese factor de sostenibilidad producía un perjuicio a los más jóvenes, porque suponía un mecanismo de reducción automática de la cuantía de la pensión con el paso del tiempo. Realmente una reforma, un despropósito de reforma, se puede decir así. Lo que hemos hecho ha sido recuperar el derecho, decía Iván muy bien, el derecho a la revalorización de pensiones, y aquí me quiero detener un momento para subrayar una idea que me parece que es muy importante y que no se tiene suficientemente en cuenta en todo el debate que se está produciendo ahora acerca de la revalorización, de que si un 8,5 es mucho, es poco, en fin, no podemos. Bueno, podemos no. Esto es un derecho y los derechos, bueno, en fin, exigen que los poderes públicos reúnan los recursos suficientes para hacer efectivos esos derechos. Y tenemos que ser conscientes de que el derecho a una pensión pública no solo supone que en el momento de la jubilación, en función de, bueno, básicamente de mi esfuerzo contributivo, con los elementos redistributivos que se incorporan también, eso da lugar a una cuantía de la pensión inicial. Esta es una parte de la pensión, pero tan importante como ese cálculo inicial es qué pase con mi pensión a partir de ese momento. Porque quien se jubila, y, en fin, y vosotros lo sabéis muy bien, y permitidme que os tutee. Uno se jubila y a partir de ese momento pues tiene una expectativa de vida de 20, 25 años, 30 años. La incertidumbre es total. Si no garantizamos en ese momento que el poder adquisitivo se va a mantener, estamos condenando, en última instancia, estamos condenando a la pobreza, ¿no?, a los pensionistas, y desde luego estamos condenando casi a un tormento por la incertidumbre que esto lleva consigo. Tenemos que ser conscientes que tan importante es cómo se calcula la pensión como el modo en el que esa pensión se revaloriza todos los años. Y desde ese punto de vista, mantener el poder adquisitivo pues realmente es la única forma de evitar un empobrecimiento de los pensionistas. Y yo creo que la sociedad española, después de esa traumática experiencia del 0,25, bueno, mandó un mensaje muy claro a través del Pacto de Toledo, donde el propio Partido Popular, en fin, pues se olvidó de lo que había hecho y firmó unas recomendaciones, y una recomendación segunda, donde se identificaba claramente la necesidad de garantizar el poder adquisitivo. Bueno, este es un elemento absolutamente esencial que no podemos ignorar. Y esto me da pie a hacer muy brevemente también una muy rápida reflexión sobre otro aspecto muy preocupante en términos
en términos de cohesión social, ¿no? Que es en fin, este intento de generar cierto enfrentamiento entre generaciones, jóvenes contra mayores, mayores contra jóvenes. Se presenta a los pensionistas, a las pensionistas como un colectivo privilegiado. Realmente es sorprendente el que pueda hacerse una utilización o puedan forzarse las cosas de tal manera que se lleve a ese extremo, ¿no? de favorecer un enfrentamiento cuando ese enfrentamiento no existe de ninguna de las maneras. No existe porque, desde luego, la revalorización no perjudica a los jóvenes en absoluto, más bien, en fin, mis padres están jubilados. A mí me da tranquilidad saber que mis padres tienen una pensión que se revaloriza todos los años, ¿no? Este es un elemento importante. Si los jóvenes necesitan políticas que les apoyen para el desarrollo de un proyecto vital, bueno, pues habrá que desarrollar esas políticas, pero no en detrimento de algo que es esencial para la preservación de la cohesión social. Primer punto. El segundo punto, la mejor garantía que tienen los jóvenes de sus pensiones futuras es que las pensiones actuales no se recorten. Esto es evidente también. Si ahora se recortan las pensiones del futuro, con toda seguridad, van a ser peores, ¿no? Por eso es tan importante que tengamos claro las implicaciones que tiene el cuestionamiento de una, bueno, digamos, de una previsión que afortunadamente ahora hemos plasmado en una ley y que yo creo que ningún gobierno se va a atrever a corregir. Y añado una cuestión, una reflexión más. En realidad, con todo este intento de enfrentamiento entre generaciones, lo que trata de ocultarse es que, en el fondo, lo que hay es un enfrentamiento, por decirlo de alguna manera, entre los favorecidos y entre los más vulnerables. Los mismos que defendían el 0,25 son los que ahora dicen que revalorizar las pensiones, garantizar el poder adquisitivo, que es un esfuerzo excesivo. Bueno, yo creo que la realidad en este sentido es tan contundente que realmente no merece más comentario. Y acabo telegráficamente con dos apuntes sobre las otras dos dimensiones, la dimensión política y la dimensión jurídica. En cuanto a la dimensión política, bueno, lo ha dicho también Eva, nosotros, Iván, los dos, nosotros somos unos convencidos de las bondades del diálogo social. El diálogo social es clave para garantizar que las reformas son políticamente sostenibles. Puedes tener mayoría absoluta, lo tuvo el Partido Popular en 2013, aprobar una reforma muy agresiva, como fue esa reforma de 2013, y la realidad política acaba imponiéndose. Más allá de esos votos parlamentarios, la realidad es tan contundente que, bueno, en última instancia, el mismo partido que aprobó esa medida pues se encuentra con que no puede defender eso ante la sociedad. Es así de drástico, ¿no? Y así de contundente. Por eso es tan importante y por eso nos hemos esforzado tanto. Y es un esfuerzo complicado, un esfuerzo muy enriquecedor, porque al final todos estos procesos de negociación son procesos donde cada uno parte de sus prioridades, de sus preocupaciones, pero al final, bueno, las preocupaciones que transmiten otros, las reivindicaciones que hacen en otras partes, pues consiguen que el resultado no sea exactamente lo que uno quería, pero es, y esto es lo importante, un resultado de todos. Y esa reforma del año pasado, donde fundamentalmente, como aspecto más destacado, se recupera la garantía del poder adquisitivo de las pensiones, es una reforma de todos. Tiene la legitimidad, primero, del Pacto de Toledo, la recomendación segunda lo establecía, y segundo, del el diálogo social, del acuerdo social tripartito de 1 de julio del año pasado. Este es el camino, y este es el camino
por el que seguimos trabajando para completar la reforma, de la que todavía nos queda algún aspecto pendiente y donde, bueno, pues vamos a tratar de contar con el respaldo más amplio, porque esa es la mejor garantía de su mantenimiento en el tiempo. Y por otro lado, y acabo ya, hay que hablar de la dimensión jurídica. Y cuando hablamos de la dimensión jurídica, aquí hablamos de que las reformas tienen que tener en cuenta las implicaciones jurídicas y los límites jurídicos que existen. Y aquí quiero llamar la atención sobre un aspecto muy concreto, que es la dimensión de género. Pues lo ha dicho Eva también, nuestro principal problema o el principal problema de nuestra acción protectora, la acción protectora de nuestro sistema de pensiones, es la brecha de género. No podemos esperar a que los problemas del mercado de trabajo, que en fin, los estamos atajando, la situación está cambiando muy rápido, pero no podemos esperar a que desaparezca la brecha salarial para resolver el problema de brecha de género en el sistema de pensiones. Hay que actuar de forma más expeditiva y hay que actuar a través de mecanismos de acción directa. Y esto tiene el respaldo de la mejor doctrina constitucional, una doctrina que viene de muy atrás y que, digamos que, enmarcó, bueno, de forma brillante María Emilia Casas cuando fue presidenta del Tribunal Constitucional, ¿no? Este es el camino a seguir y esto explica, pues que, por ejemplo, cuando hablamos del complemento, un complemento que hemos llamado complemento para la reducción de la brecha de género. Bueno, lo hemos llamado así y lo hemos configurado así porque ese es el objetivo. Y este es un elemento también importante cuando hablamos ahora que estamos negociando una de las medidas que tenemos comprometidas con Europa dentro de lo que es el plan de reformas, es la adecuación del periodo de cómputo, cómo se calcula la base reguladora para la determinación de la pensión. Bueno, este es un elemento que tiene una dimensión de género muy importante porque ahora mismo todavía las carreras de cotización de las mujeres son sensiblemente más cortas que las de los hombres. Y si ampliamos sin más el número de años que tenemos en cuenta para el cálculo de la pensión, eso va a producir un perjuicio mayor a las mujeres que a los hombres. Esto no se puede ignorar y hay que adoptar medidas que permitan compensarlo. En definitiva, creo que cuando hablamos de pensiones, que hablamos del futuro de pensiones, hablamos de la sostenibilidad de pensiones, tenemos que incorporar todas estas dimensiones. Todas estas dimensiones que en el fondo lo que ponen de manifiesto es que cuando hablamos de sostenibilidad tenemos que hablar, digamos, por sintetizar estas 4 dimensiones de una sostenibilidad democrática del sistema de pensiones, ¿no? Y acabo en esta sala con Clara Campoamor detrás, evocando la figura de una gran heroína de los sistemas públicos de protección social, que fue Frances Perkins, que fue la primera ministra, secretario de Estado, lo llaman allí en Estados Unidos, del presidente Roosevelt, y que fue realmente la que puso en marcha un sistema de seguridad social en Estados Unidos. En aquel entonces, basado fundamentalmente en el desempleo y en las pensiones públicas. Y decía Frances Perkins, bueno, muchos años después, en una conferencia célebre, que realmente el sistema, la seguridad social, el sistema público de seguridad social era algo tan enraizado hablaba de la sociedad norteamericana, podemos decir, en las sociedades occidentales, en las sociedades democráticas, que no es concebible pensar en un sistema democrático que no tenga un sistema de seguridad social, y podemos decir, como gran representante, un sistema público de pensiones fuerte que garantice la sostenibilidad del propio sistema y que garantice la cohesión del conjunto de la sociedad. Muchas gracias.
vamos a hacer algo un poco así, un poco extraño, pero como Borja se tiene que ir de aquí 10 minutos, si alguien quiere hacer alguna pregunta, después Alfonso hará su intervención y seguiremos con el debate. Pero así tenemos la oportunidad, y veo que aquí hay una compañera que levanta la mano, y no sé si hay alguien más, porque él se tiene que ir prontito. Y vosotros dos, ya está. Venga, las hacemos todas seguidas, las formuláis rápido y así él puede responder. Adelante. Hacer una pequeña mención. ¿Se me oye o utilizo el micro? Ya que soy Ascensión Palomares y trabajo en la Universidad de Castilla-La Mancha. Quería hacer una pequeña mención, ya que Borja ha aludido a todo el tema de género y a las personas que tenemos detrás, que no voy a contar su historia porque es sobradamente conocida, pero sí quiero hacer una pequeña mención que el día 19 de noviembre de 1933 las mujeres pudieron votar por primera vez. Yo creo que se merece un aplauso a este hecho histórico en el marco que estamos. Quisiera felicitar a la organización por este acto, con unos ponentes con una sabiduría y un saber estar y exponer, poniendo el énfasis en los temas realmente importantes, no de este momento, sino también haciendo una prospección de futuro que es muy importante. Quisiera hacerles brevemente muy rápido, una pregunta. Porque es que en 10 minutos Borja se tiene que Sí, ir por aquella una puerta. pregunta Entonces, muy breve. Venga, muy rápido. Una pregunta muy breve. En la exposición aludían a que la edad de vida cada vez es más amplia, las necesidades. Entonces, ¿por qué no se plantea algo que se ha dicho mucho y es ampliar voluntariamente, reitero, voluntariamente la edad de jubilación de determinados colectivos, como de profesores de universidad? Vale, muchas gracias. ¿Quién más? Sí, tú, adelante. Espere, primero este compañero aquí delante y después usted. Telegráficamente. Vale. Yo una pregunta. Nosotros en mi empresa, en Metro de Madrid, planteamos una jubilación parcial y la curiosidad, los resultados que nos dieron de esa jubilación parcial de la gente que se acogía a ella, era que la inmensa mayoría de las personas que tienen un salario fuerte no se acogían a ellas. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando se ha hablado antes de compensar, retrasar la jubilación, lo que estamos haciendo y se premia con 12.000 euros, me parece que es la cantidad máxima de las pensiones máximas, lo que estamos haciendo es que, no sé si estaremos haciendo es potenciar más y dar ese premio a aquellas personas que de hecho ya no iban a jubilarse. ¿Por qué? Porque evidentemente la pensión máxima iba a ser mucho más inferior que el salario que venían cobrando, pero que ellos saben que una vez que se jubilen retrasando los 2 años o 3 años de jubilación, pues encima van a recibir el premio de los 12.000 euros. ¿Cómo se ha conjugado eso si es que se tienen que jubilar como máximo 2 años después por narices? Y si no se jubilan ya pierden el premio o siguen manteniendo el premio. El secretario ahora nos responde y el compañero allá atrás, de manera telegráfica también, disculpe. Estamos en el país de Alicia de las Maravillas. Nosotros somos de una asociación creditor del partido en defensa de ADEPU, es decir, Asociación en Defensa de las Pensiones Públicas, y hemos estado el sábado en una manifestación y hemos dado un papel que dice: las pensiones pierden poder adquisitivo con la nueva ley del Gobierno. ¿Por qué decimos esto? Pues lo que no hay duda ninguna que teníamos, y salió del Pacto de Toledo, una recomendación de la subida del IPC real, y curiosamente aquí no estuvieron los 12 sabios del PP, se reunieron el ministro con la patronal y los sindicatos y simplemente salieron con una nueva fórmula. Nadie creía que la nueva fórmula era para subir las pensiones, está claro. ¿No se mantienen? No se mantienen porque teóricamente la cláusula
de revisión era la que devolvía lo que se perdía. Con lo que se ha planteado ahora no se pierde. Pero no solamente es eso. Es decir, ha habido aquí un acuerdo como mínimo raro. Digo raro. Y quiero recordar una cosa. Cuando los 12 sabios del PP estudiaron el tema, había 2 representantes sindicales. Uno de ellos tiene que formular la firmó pregunta. el acuerdo, sí. No, es que la cosa es curiosa. Y el otro no lo firmó. Entonces, el problema es que se ha planteado ahora no solamente el poner los planes de pensiones de empresa, que la ciudadanía no está con ellos, porque eso, el único que gana es el intermediario y los bancos, y lo que es más gordo. Es que si Nos no planteamos, acaba la intervención, va a perdón, tener que irse nos sin planteamos responder. subir las pensiones favor. más y más después de no subir las mínimas. Eso sí es curioso, porque teóricamente llevamos 50 años sin tener que tocar las pensiones y con la subida que se va a hacer, curiosamente, les afecta a los que han firmado el acuerdo, es decir, a los políticos, Disculpe, a los ejecutivos y a los es que responsables sindicales. Gracias. No hacemos más preguntas porque Borja nos tiene que responder y se tiene que... No, lo lamento muchísimo no poder detenerme porque, en fin, se ve que íbamos a pasar una tarde Luego hay más intensa debate, en fin, yo creo que además está muy bien, ¿no?, el confrontar las cosas, porque uno tiene un relato y luego se enfrenta a los problemas concretos y, en fin, y a las opiniones personales y bueno, y se da cuenta también de las limitaciones. El relato puede ser muy bonito, pero luego hay una realidad que no siempre es tan perfecta, ¿no? Esto es indiscutible. Ahora también, en fin, creo que es comprensible también que desde la posición, bueno, pues eso, de alguien que, en fin, que asume responsabilidades políticas, pues hay que tratar de velar por el interés general siendo consciente de que las cosas van a salir, o uno va a intentar hacerlo lo mejor posible y que yo creo que en este caso están saliendo razonablemente bien, pero que, bueno, en fin, que no son perfectas, ¿no? Y se han apuntado distintos elementos de aspectos que no están, digamos, quizá no están suficientemente ajustados. Yo creo que, en fin, y casi prefiero contestar de una manera más genérica, haciendo una reflexión sobre la necesidad de la adaptación permanente a la realidad. Hemos hecho una serie de cambios importantes ahora, tratando de incentivar que aquellos que están en condiciones, aquellas personas que están en condiciones de seguir trabajando, que tienen la oportunidad en un mercado de trabajo mejor de seguir trabajando, puedan hacerlo e incentivar efectivamente que ese retraso de la edad de jubilación se produzca. Bueno, con elementos que confluyen aquí y que no hemos acabado de, digamos, no hemos acabado de abordar, ¿no? Se ha apuntado, bueno, pues eso, la articulación, la regulación de la jubilación parcial, y esa jubilación parcial, pues, es algo que tenemos pendiente todavía y que tenemos que encajar dentro de este nuevo diseño. Pero lo que es indiscutible, yo creo, es que este proceso de adaptación permanente a la realidad, que es el espíritu que, bueno, el espíritu que inspira la seguridad social y la política de seguridad social, tiene que tener muy presente esas distintas dimensiones de las que antes hablaba, ¿no? Y que tiene que tener muy presente que hay que encontrar un punto de equilibrio entre la atención de las necesidades sociales, que es el verdadero objetivo de nuestro sistema, con, bueno, pues con una capacidad de financiación de ese esfuerzo, de ese mecanismo de atención colectiva que resulte lo más equilibrado posible para el conjunto de la sociedad, ¿no? Bueno, con todas las dificultades y con todos los peros, en eso estamos y, en fin, yo creo que hemos cambiado, y esto sería la última reflexión que quisiera compartir. Creo que hemos cambiado, de alguna manera, el marco del debate sobre pensiones. Yo creo que ahora, con todos los problemas que sigue habiendo,
cuestiones sobre las que se discute son otras y están más centradas en lo que realmente importa, que es la atención de las situaciones de necesidad. Me van a disculpar, de verdad, pero me están reclamando ya de forma, en fin, de forma reiterada. Me tengo que volver al Ministerio pitando. Muchísimas gracias por su atención. Iván, Eva. Muchas gracias. Alfonso, pues muchísimas gracias por esta invitación y bueno, encantado de volver aquí cuando queráis. Vale. Muchísimas gracias. Pero el tuyo, te lo devuelvo, Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Borja. Vamos a seguir con la jornada. Iván me pedía... Un matiz para... Sí, y después le pasamos la palabra a Alfonso, que el pobre lleva aquí... Y luego abrimos el debate. Venga. Para el señor de la Asociación de Defensa de las Pensiones Públicas, que hablaba del cálculo de las pensiones, yo al final lo decía, me expreso con números mejor que con palabras. No es así. No es como nos tuteamos, ¿verdad? Si no te parece mal. Es el promedio del IPC de noviembre con los últimos 12 meses, es decir, noviembre de este año con los últimos 12 meses, diciembre del 2021. El IPC está ahora mismo, en estos 11 meses, al 8,6%. Y hay una previsión, ese promedio, cuando el IPC interanual está en el 7,3%. Si nos fuésemos al IPC interanual, la subida sería menor. ¿Por qué? Este año, porque hubo meses este año del 10,8 en el mes de julio. Si el IPC, que se va a dar el dato adelantado el 29 de noviembre, baja otra vez el 1,5% y se sitúa en el 5,6 interanual, bajaríamos de ese 8,5% que tienen los presupuestos generales del Estado. Si el IPC estuviese congelado, que en noviembre creo que va a bajar algo, el IPC interanual será siempre menor al promedio de los últimos 12 meses. Por lo tanto, no es así. No es, como dices, ¿tu nombre, perdona? Pedreras. Manuel. Bueno, tienes razón, Eva, perdona. Sí. Digo para todos, ¿vale? Para que esa fórmula la pueden discutir, nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero los números en la evolución de diciembre del 2021 a noviembre del 2022, que está por ver el de mes de noviembre del 2022, el promedio del IPC va a ser mayor que el IPC interanual, que es el que se utilizaba hasta ahora. Digo, en el caso de ahora, por lo tanto, queda garantizado el poder adquisitivo, si cabe, más que con el IPC interanual. Perdona, Eva. No, muchas gracias, Iván. Muy interesantes todas las intervenciones, pero tenemos que escuchar a Alfonso, que es nuestro portavoz del tema de pensiones y que ha sido ponente de estas y de muchas otras leyes aquí en la Casa. Adelante, Alfonso. Muchas gracias a todos por venir. Bueno, yo ya tenía preparada una intervención, pero bueno, intentaré ya a ver cómo la afronto, porque después de lo que ha sucedido y después de participar en el último, es lo que queda, ¿no? Que se han dicho muchas cosas, pero intentaré, apoyándome en las gráficas que ha puesto Iván y en las magníficas intervenciones que ha hecho tanto Iván como Eva y el secretario de Estado, pues intentaré hacer un análisis político e intentar sacar algunas conclusiones de lo que se ha expuesto, ¿no? Mira, nuestro sistema público de pensiones, como todo el mundo sabe, Eva lo ha calificado de la joya de la corona, es uno de los pilares de nuestro estado del bienestar, ¿no? Por tanto, todo lo que hagamos en esta materia afecta directamente a 10 millones de españoles y también indirectamente a lo largo de su vida le afectará a todos los españoles, ¿no? Por tanto, es importante que se alcance el mayor consenso posible y obtener el respaldo de todos los grupos políticos y de los agentes sociales, ¿no? Y con esa finalidad nace el Pacto de Toledo. Y muchos preguntaréis, o habréis preguntado, ¿qué es el Pacto de Toledo? ¿Para qué sirve el Pacto de Toledo? ¿Por qué cuando hablamos de pensiones
nombramos al Pacto de Toledo? Bueno, intentaré explicaros de dónde viene el famoso Pacto de Toledo, ¿no? Y para eso habría que remontarse a 1977, en aquellos famosos pactos de la Moncloa, donde se firmaron unos importantes acuerdos de Estado y ya ahí se apuntaba la importancia del sistema de seguridad social. Posteriormente, en 1995, durante el gobierno de Felipe González, en el Congreso de los Diputados se aprobó un documento o un catálogo con 15 recomendaciones referente al análisis de los problemas estructurales del sistema de seguridad social y de las principales reformas que habría que cometer para llevarlas a cabo, ¿no? Pues este documento, ese primer documento de 15 recomendaciones, finalmente fue conocido como el Pacto de Toledo. Más adelante, en 1999, y con el objetivo de excluir de la controversia partidista al sistema de protección social y encuadrarlo dentro de un debate mucho más sosegado y con mayor calado, y que permitiera un máximo nivel de acuerdo posible para garantizar sobre todo la eficacia y la perdurabilidad de los acuerdos, es por lo que se creó en el Congreso de los Diputados una comisión de seguimiento y evaluación de los Pactos de Toledo. Quizá hubiese estado bien que hubiese sido una comisión mixta, pero se creó en el Congreso de los Diputados. Ya tiro para casa, ¿no? En fin, pero también me gustaría explicar cómo funciona la Comisión del Pacto de Toledo, porque es importante, ¿no? Mira, la comisión es una comisión permanente, no legislativa, que se reúne a modo de ponencia, donde comparecen representantes del gobierno, instituciones, entidades, representantes de la sociedad, expertos, y allí exponen sus puntos de vista con algunos aspectos concretos que tienen que ver con nuestro sistema de pensiones, ¿no? Una vez escuchado, la comisión se reúne las veces que haga falta para intentar consensuar un documento con una serie de recomendaciones que trasladan al Gobierno. El Gobierno, recogiendo ese mandato, se reúne con los agentes sociales e intenta alcanzar un acuerdo sobre qué maneras o medidas concretas se deben introducir. Y finalmente el documento resultante inicia la tramitación parlamentaria por el Congreso y por el Senado, para que veáis un poco el recorrido que tiene las recomendaciones y todas aquellas personas que intervienen en las medidas que se van a llevar a cabo en el sistema público de pensiones. El informe del Pacto de Toledo del 95 sufrió unas actualizaciones después, en el 2003, en el 2011 y recientemente las últimas de 2020. Y todo ello con la finalidad, aquí se ha expuesto, de garantizar la sostenibilidad y la viabilidad del sistema. Esa es la pieza clave y la misión fundamental del Pacto de Toledo. Mira, cuando me preguntan realmente si las pensiones serán sostenibles y si cobraremos pensiones el día de mañana, yo suelo responder que depende. Depende de lo que hagamos. Porque ahí se han puesto dos ejemplos muy claros. La reforma del Partido Popular de 2013, que no tuvo ningún consenso, no tuvo este recorrido que os he expuesto, iba totalmente en sentido contrario. Iba dirigida a crear incertidumbre. Los datos que ha puesto Iván indican que con el índice de revalorización de las pensiones, estas subían solo un 0,25. Por tanto, las pensiones se devaluaban y los pensionistas perdían poder adquisitivo. El factor de sostenibilidad, que Iván lo ha calificado de algoritmo, yo diría, un término que ellos usaron, una auténtica máquina de destrucción masiva de pensiones. Es decir, los pensionistas cada año iban a cobrar menos pensión. No es que se iban a revalorizar poco, sino es que iban a recortarle su pensión. Y si no tenían bastante, vaciaron el fondo de reserva de las pensiones para que cuando llegaran las tensiones del sistema se provocara un quebranto técnico. ¿Con qué intención? Hacer creer a la población que el sistema era insostenible, devaluar el sistema público y al mismo tiempo incentivar y fomentar el sistema privado de pensiones. Lo diré sin paños calientes. La reforma del Partido Popular atacaba al corazón mismo del sistema público de pensiones. En estos momentos los socialistas estamos reconduciendo la situación
con las medidas introducidas por el gobierno de Pedro Sánchez. También se han expuesto. La subida del salario mínimo interprofesional y la reforma laboral están aumentando los ingresos del sistema. La separación de las fuentes de financiación están aliviando al sistema de esos gastos impropios. Y con el mecanismo de equidad intergeneracional estamos volviendo a llenar la hucha de las pensiones. Y con todo esto, como ha señalado Iván también en su exposición, se está reduciendo de modo sustancial el déficit del sistema de la Seguridad Social. Y me quiero parar yo también en lo que ha hablado Iván sobre los 4 elementos o los 4 factores de lo que es la sostenibilidad, los 4 elementos que él ha introducido en la sostenibilidad, ¿no? ¿Por qué es importante la sostenibilidad financiera del sistema? Porque es fundamental transmitir certidumbre y confianza en el sistema. Es importante demostrar que el sistema es viable y demostrar su fortaleza. Mira, yo antes de ser senador, bueno, también lo sigo siendo, soy funcionario de la Seguridad Social y mira, ya desde el año 1991, cuando entré, ya había algunos agoreros que intentaban socavar y cuestionar la solvencia del sistema. Pues bien, 30 años después, el sistema no solo ha aguantado el impacto de 2 crisis, sino que además ha ido aumentando sus contingencias y su acción protectora. Mira, y también quiero introducir el elemento de la sostenibilidad generacional. Porque es necesario insistir en la sostenibilidad del sistema. Debemos hacer ver a nuestros jóvenes, debemos hacerle ver a los jóvenes que el sistema es sostenible. Debemos asegurarles que no tiene laguna. Eso sí, para eso debemos adaptarlo a las nuevas realidades económicas, sociales y laborales que, tal como he dicho, se encarga la Comisión del Pacto de Toledo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso, que es complicado el último, cuando hemos hablado ya y hemos hecho este debate. Venga, ahora hay más brazos que se levantan, que quieren hacer preguntas. El compañero, 1, 2, sí, 3. Pues podéis apretar el micro que tenéis delante. Primero usted, sí, después el compañero de atrás. Adelante. Si se presentan es mejor después para responderles. Sí, muchas gracias. Los que estáis en la mesa os ocupáis de seguridad social y pensiones y yo me pregunto, ¿cuál es la razón de que para tratar esos asuntos el PSOE no disponga de personas mayores? Porque no solo de pensiones vivimos los mayores. Se toman medidas, incluso por ley, para que las mujeres se incorporen a puestos de responsabilidad y eso está muy bien. Yo lo apoyo y me parece perfecto. Pero estaría igual de bien, creo yo, que se hiciera lo mismo con los mayores. Yo hasta propondría que se hiciera y el PSOE debería hacerlo desde ya. Esa es mi opinión. Adelante. Buenas tardes, me llamo Adolfo García y lo primero quería felicitar al Partido Socialista por la celebración de este encuentro y este debate. Que a diferencia de algunos de los ponentes, yo no soy tan optimista en cuanto que el debate social esté ganado. Creo que, bien al contrario, hay una gran preocupación entre los pensionistas porque hay sectores sociales muy fuertes, sectores que controlan medios de comunicación, que están socavando la confianza de los pensionistas, de las pensionistas en la sostenibilidad del sistema y, por tanto, creo que es fundamental establecer un debate permanente a través de los medios y a través de todos los sistemas para precisamente garantizar y dar confianza, porque lo peor es que esa confianza de la gente mayor pierda en eso, porque es verdad, y habéis manejado aspectos importantes y datos técnicos, pero realmente hay que ser conscientes de que existe esa preocupación.
Y es una preocupación que también se ha extendido a sectores jóvenes. Por tanto, no es un tema solamente de mayores, sino también tenemos que abordarlo y establecer algo que ha dicho alguno de vosotros sobre ese mantenimiento intergeneracional que me parece básico. Por tanto, yo creo y os planteo que hay que organizar estos debates, que hay que establecer un segundo nivel de debate, un nivel intermedio, que yo le llamo, para hablar de cuestiones ya más concretas, que es la revalorización de las pensiones al IPC, la subida de las pensiones mínimas o la subida, quizá como debate, sobre subidas lineales o no lineales. Y hay otra cuestión que también os pediría ahora, porque entramos en el segundo año de la reforma y quedan cuestiones que pido a la mesa que nos informéis en relación con el aumento de la edad ordinaria de jubilación, el aumento de periodo de cotización y también sobre los cambios en la jubilación parcial y en la jubilación activa. ¿Cuáles son esos cambios que está preparando el Ministerio? Muchas gracias. Muchas gracias. El compañero de Metro de Madrid que pide la palabra y después y a continuación así. Hasta dudan de las políticas que realizamos como partido y eso debe ser un objetivo muy claro a combatir. Yo sé que es difícil, ¿no?, porque están los medios como en manos de quienes están, pero que hay que insistir mucho más en ello. Bueno, eso yo lo que quería era plantear, bueno, primero, que el sistema, estos cambios que está habiendo por parte del partido y por parte en el Congreso, en el nuevo ley y tal, para mí son avances sustanciales, ¿eh? O sea, yo antes he dicho un tema con el tema de ese ejemplo, pero que eso no debilita el avance que estamos teniendo con el tema. Sí quería preguntar una cosa, que es cuando se está hablando de blindar, porque a mí eso de blindar me genera mucha incertidumbre a la hora de interpretar esa situación. Cuando hablamos de blindar, se supone que blindar una cosa está por encima de lo que pueden ser las mayorías absolutas. Es decir, la Constitución, en este caso, establece de que 3/5 del Congreso, pues para poder modificar una ley se necesitan 3/5 o 2/3, ¿no? Bueno, en el caso para blindarlo, podemos hacer todas las leyes que queramos, pero mañana entra otro gobierno con 176 apoyos y echa todo abajo. Entonces, una alternativa para que se mojen los partidos de la derecha. Digo que se moje una propuesta clara en el Congreso donde hablemos de blindaje, pero blindaje como se debe de ser, que en este caso serían los 3/5, que se necesitarían 210 diputados para poder una ley que se aprueba, como es este caso, que para poder deshacerla no valga los 176, sino que valga un compromiso mayor de más grupos políticos que nos lleguen a los 110. Porque eso sí que sería en parte blindar las leyes que hacemos. Porque si no, no utilicemos la palabra blindar, porque la palabra blindar son mayorías absolutas, que son 771, 5 más 1. Y eso se puede cambiar en cualquier momento. Entonces, esa era mi pregunta, que la lanzo ahí para ver qué es lo que se puede hacer de cara al futuro para intentar que se mojen los partidos de la derecha en el blindaje, sí. Muy bien, gracias. Compañero, justo de atrás, sí. Sí, yo quería primero agradecer a los ponentes el tono y la forma. Creo que ha habido primero explicación sin entrar en mucho más debate ni contraposición con las personas que no están. Segundo, decir que hay personas y organizaciones que se crecen en la confrontación y yo creo que no es bueno y creo que no se debe hacer en un tema como este, que es mejor entrar sobre todo en la parte expositiva y propositiva y dejar la contraposición hacia los otros para el final. Porque si no, las personas receptoras nos quedamos con el enfrentamiento y no con la proposición, que es lo que yo creo que ha sido importante esta tarde. Y me parece que debería ser un elemento a tener muy en cuenta. La otra cuestión que quería plantear es el tema de la equidad. Y cuando hablo del tema de la equidad, planteo la posibilidad, porque si no aumenta la equidad con un gobierno socialista, sirve para poco.
ni en las pensiones ni en lo otro. Y cuando digo lo de la equidad, estoy planteando incluso la posibilidad de que las pensiones máximas suban un poco menos y se justifique para que otras suban un poco más. Creo que se puede plantear y se puede discutir. No sé si será positivo o se podrá llegar al final. Y lo último es intentar en algunas ocasiones contraponer a la demagogia. Cuando digo demagogia estoy hablando de manifestaciones de pensionistas que salen en televisión, que me paguen porque yo ya lo he cotizado. Y eso no es verdad casi nunca. Entonces, creo que conviene de vez en cuando deshacer algunas de estas cosas que calan muy fácilmente en las personas que estamos cobrando una pensión. Y muchas gracias en cualquier caso. Muchas gracias. Sí, yo solamente poner el acento en algo que considero, por lo menos para mí, de relevancia. Y en segundo lugar haré una última reflexión unida a la que acaba de hacer el compañero que me precede en el uso de la palabra. Pienso que de cara al debate, primero reconocimiento del acuerdo de pensiones, como pasó con la reforma del mercado laboral, son 2 hitos de la legislatura, 2 hitos para el país, vía el acuerdo, como dice el compañero que acaba de intervenir, que es lo que más permanece, lo que sale del esfuerzo colectivo y del acuerdo colectivo, aunque no logre los objetivos que uno desearía, que siempre son objetivos óptimos para él, pero que entran en choque con otros intereses sociales. Me concreto. Debemos de hacer un esfuerzo, pienso, en la explicación del hecho de pensiones, tocando 2 temas que son básicos en la sostenibilidad, porque el debate de la sostenibilidad es un poco falso. O sea, la sostenibilidad lo tiene gente que dice que tienen que decrecer las pensiones para ser sostenibles. Por tanto, lo que tenemos que insistir, los que tenemos una visión global de las cosas como personas solidarias en un procedimiento de convivencia compartida, es mirar a 2 variables. Una, empleo. Mejores empleos, mejores pensiones. Más empleo, más pensiones. O sea, las pensiones son fruto de un trabajo de generaciones anteriores que recogen después, evidentemente, cuando se jubilan, que pagaron las pensiones de sus padres y de sus abuelos, y las suyas también se las van a pagar sus hijos y sus nietos. Pero el tema de unir empleo con pensiones es fundamental. Y otro tema que yo echo siempre mucho de menos en el debate social, incluso en el debate de la izquierda, es la fiscalidad. O sea, está claro que con el modelo de trabajo en el que estamos y hacia el que vamos, el tema de la cotización, etcétera, aquí por parte de algún ponente ya se habló de un futuro del empleo, pues no tan lineal de que trabajo 8 horas, tengo una nómina, cotizo, etcétera. Va a haber un cambio radical, lo está habiendo ya en el tema del empleo, por lo cual creo que en el debate tiene que entrar el tema fiscal, o sea, el crecimiento económico de un país que se traduce en crecimiento de PIB. Nosotros tenemos un PIB importante, tenemos un crecimiento sostenido de los mejores de Europa Occidental, y eso nos permitiría subir de una forma importante las pensiones mínimas, que son muy bajas en nuestro país para la riqueza relativa de nuestra sociedad, y entrar en el complemento de brecha de género en el tema de nuestras madres, de nuestras hermanas, de nuestras hijas, cuidadoras, y que por el tema de los cuidados cotizan menos, entran y salen en el mercado de trabajo continuamente, aceptan empleos de baja gratificación. Todo esto tiene que tener no compensación, no me vale la palabra compensación, sino derecho a romper esta brecha digital. Y aquí tenemos, y termino,
si tenemos 12 puntos de PIB dedicados a pensiones, la media de los países de Europa a los que tenemos como referentes tienen un 14 puntos. Italia y Francia un poquito más. Tenemos colchón. Y el debate aquí sí que hay, es de derechas y de izquierdas, que es la fiscalidad. Tenemos que crecer, decirle a los ciudadanos que hay que crecer y que hay responsables públicos que van a repartir adecuadamente el crecimiento. El crecimiento, obviamente, no solamente va a ir para pensiones, hay el debate de salud, el debate de educación, etcétera, tantos debates. Pero pienso que desde la reflexión de la izquierda social, por hacerlo más amplio, de nuestro país, debemos de integrar el tema de más empleo, mejores empleos, mejores pensiones y que la riqueza que se genera en el país se reparta más adecuadamente. Termino citando al FMI, para que quede claro que no digo ninguna barbaridad aparentemente. España tenemos un déficit fiscal de 6-7 puntos de PIB, que son 70.000, 80.000 millones al año. ¿Dónde se queda? Pues en paraísos fiscales, desde luego, pero también en exenciones, deducciones, etcétera. Y esto sí que se tiene que abordar. Dinero hay, recursos hay. Un país que crece y al nivel que crece nuestro país debe de ser ambicioso en el crecimiento de las pensiones y con el sesgo de género muy presente en la asignación de recursos, porque nuestras madres, nuestras hijas se lo merecen. No es un regalo de papás y de nenes a nenas. Es algo que clama al cielo la desigualdad de la mujer con el hombre en el tema de las pensiones. Muy bien. Es de justicia, desde luego. Hay más preguntas, pero ahora soy yo la que se tiene que ir. Pero no os preocupéis, María Fernández es mi portavoz adjunta, es la responsable de estos temas en la dirección del grupo parlamentario, así que le voy a pedir que me sustituya y yo tengo que salir corriendo, disculpadme. Seguro que nos vamos a encontrar en otra charla. Un abrazo. Bueno, venga. Bueno, como en el grupo parlamentario somos un equipo y además queríamos hacernos eco también de la asturianía, en este caso, querido Iván, pues, y como si no se notara, pues me parece que estuviera preparado, vamos a continuar. Yo creo que podemos, si os parece, pasar ahora la palabra a este lado, amén de que luego tengamos la oportunidad de que alguno de vosotros, alguno más, diga alguna cosa, pero para que no se nos alargue mucho esto, si te parece, Alfonso, el micro es tuyo. Sí, muy bien. Bienvenido a la mesa, María. Bueno, yo intentaré responder a algunas, otras se las pasaré a Iván porque, por ejemplo, la primera cuando habla de la participación de personas mayores en el Partido Socialista a la hora de hablar sobre pensiones, bueno, creo que a lo mejor podrá recoger esa iniciativa y, bueno, y a ver cómo lo enfoca, ¿no? Como responsable de la Ejecutiva Federal, ¿no? Adolfo ha hablado sobre que efectivamente que los sectores, algunos medios de comunicación están socavando la idea y la confianza, ¿no? Y que tenemos que estar en constante debate permanente, dar confianza sobre la revalorización de las pensiones. Y es cierto, yo comparto esa reflexión y de hecho intentamos constantemente a ver cómo innovar para llegar a todos los colectivos, llegar a todos los sectores en trasladar las medidas que estamos llevando a cabo. De hecho, Iván y yo no paramos de recorrernos el país en ese sentido, ¿no? Pero también es verdad que os pediría a toda la sociedad y a todos los agentes implicados que también nos ayudéis. También ustedes sois parte de este proyecto, no es solo nuestro. El proyecto de la sostenibilidad, de la viabilidad, de transmitir confianza, yo creo que en eso también toda la sociedad debe colaborar, ¿no? Y sobre la segunda parte de las reformas que has comentado sobre el aumento de la edad, el periodo de cotización, la jubilación parcial, una lástima que no nos acompaña el secretario de Estado, que es el que en todo caso nos podría decir en qué se está trabajando, pero es verdad que se respeta mucho las mesas de diálogo social, se intenta cerrar el debate
para que no salgan de lo que está sucediendo, porque conocéis que muchas veces los medios de comunicación utilizan, a lo mejor, o malinterpretan algunas cosas que luego no han sido así, o sea, han salido miembros del gobierno a desmentir algunas de las cuestiones que tienen que ver con la edad de jubilación, con los años que se van a tener en cuenta de cotización y todo eso. Entonces, yo creo que tenemos que respetar mucho la mesa de diálogo social para que los acuerdos se fraguen de la mejor manera posible, y una vez que ya se conozcan, es verdad que luego tiene que iniciarse la tramitación parlamentaria y todos tendremos que pronunciarnos, pero dejar trabajar, yo creo que a la mesa de diálogo es lo que toca en ese sentido, ¿no? Sobre el brindar o no las pensiones, aquí hay, bueno, a lo mejor puede haber cierto debate sobre la imposibilidad, a lo mejor, de luego, como tú has comentado, de poder corregir o no cualquier otra cosa. Aquí es verdad que nosotros hemos puesto en marcha una ley, es ley, se debe cumplir, ¿no? Y por tanto en eso no debe haber ningún tipo de incumplimiento. Y hay que tener en cuenta también que las recomendaciones del Pacto de Toledo y lo que hace fuerte al sistema de pensiones es la adaptabilidad que tiene a las diferentes realidades sociales, laborales, y el hecho de que a lo mejor sea más flexible siempre permita el poder actuar con tiempo para prevenir algunos efectos o algunos impactos que pueda tener el sistema. Yo no sé si en este momento, si nos hubiésemos encontrado con un blindaje como nos está pasando con el Consejo General del Poder Judicial, hubiésemos podido llevar a cabo ciertas actuaciones, ¿no? Entonces, bueno, son algunas cuestiones que hay que tener en cuenta sobre ese sentido, ¿no? Sobre la equidad, aquí sabéis que hemos trabajado en eso, bueno, y me gusta mucho la reflexión que ha hecho el compañero que ha hablado sobre la equidad, que hay que tener un debate sosegado y de no confrontación. Yo creo que los datos muchas veces, cuando se dan con argumentos y se exponen, te dan la razón. Al final son los que te dan la razón, no solo los gritos ni la confrontación. La razón te dan los datos, ¿no? Y yo creo que la exposición que ha hecho Iván ha sido, bueno, sin lugar a dudas, clarísima en cómo nos encontramos la seguridad social y en qué estamos trabajando, ¿no? Y en tema de la equidad, pues bueno, hemos aprobado el convenio 189 de la OIT, hemos subido el salario mínimo, hemos también reconocido prestaciones a las empleadas de hogar. Es decir, todo eso se ha estado trabajando para corregir también, como se ha expuesto, el complemento de brecha de género. Es decir, que el partido, además de hacer las medidas, otro tipo de medidas, también se trabaja continuamente en corregir esas diferencias, no solo entre géneros, sino también entre generaciones y en otro sentido, ¿no? Y hay que tener en cuenta también que el sistema, cuando se ha hablado sobre la revalorización, el sistema tiene que ser un sistema contributivo. Ya sabéis que el sistema es solidario, pero al mismo tiempo tiene que conjugar el principio de contributividad, ¿no? Y hay ciertos mecanismos que utiliza el sistema, como pueden ser, para corregir esas diferencias, como pueden ser las pensiones mínimas o la subida de las pensiones mínimas. Muchas veces, por lo menos siempre que gobernamos los socialistas, creo que en ningún momento lo han hecho el Partido Popular, pero siempre que lo hemos gobernado los socialistas, las pensiones mínimas han subido por encima del IPC. Eso también ayuda a corregir esa brecha, esa diferencia de prestación, ¿no? Y también me ha parecido muy interesante el tema, bueno, dos cuestiones, lo que tiene que ver con más empleo, mejor pensiones. En eso no nos cabe duda que eso es lo que garantiza que el día de mañana tengamos unas mejores pensiones, y los datos que estamos teniendo sobre mercado laboral ayudan a crear esa confianza y ayuda a financiar, pues bueno, nuestro sistema público de pensiones, porque ya sabéis que se tiene que financiar principalmente con las cotizaciones sociales, más cuando hemos separado las fuentes de financiación. Y el tema de la fiscalidad, pues también me ha parecido muy interesante, y en eso sí es verdad que nosotros sí nos diferenciamos bastante, ¿no? Yo siempre suelo decir que el Partido Popular, para equilibrar las cuentas, lo que hace es recortar en gastos, y nosotros todo lo contrario. Nosotros lo que creemos que las pensiones deben ser suficientes, son dignas y deben estar garantizadas, y para eso ponemos mucho el foco en la parte de los ingresos, ¿no? De ahí esta separación de la fuente de financiación, el mecanismo de equidad intergeneracional, y por supuesto que debemos hacer más redistributivo el crecimiento. Creo que Iván quería decir algo también. Sí, matices, porque
Tiene razón Alfonso y el compañero que habla de la fiscalidad. La convergencia con Europa ya no son esos 9, 10 puntos, ya es afortunadamente menos. Digo afortunadamente porque yo creo que no nos tenemos que asustar de decir, yo por lo menos lo digo, que tenemos que pagar todos impuestos, porque con los impuestos es con lo que se financian los servicios públicos, porque si no cambiamos impuestos de un pago solidario de unos servicios públicos a un precio por unos servicios privados. Y el precio lo podemos o lo pueden pagar algunos y no todos, y los servicios públicos son universales, como nos acordábamos al principio de esta charla de la universalización de la sanidad. Por lo tanto, yo creo que sí que es un camino de converger con Europa, porque aquí todos queremos parecernos a Europa, pero cuando hablamos de impuestos a alguno le cuesta más. También es verdad que somos el único país que hizo de la picaresca género literario. Eso solo pasa en España, ¿vale? Y eso es verdad que ya es casi una tradición secular. Y eso tenemos que hacerlo mirar. Y tenemos que hablar claro y tenemos que pagar impuestos. Decía el compañero también que tenemos que evitar la confrontación. Yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Lo que no tenemos que renunciar creo que es a comparar, que era por lo menos la pretensión que yo tenía en mis argumentos. Confrontar no, comparar sí. Yo soy, María, nos conocemos de Asturias, yo soy alcalde del municipio de Asturias, gobernamos con mayoría absoluta, 14 concejales de 17, y aprobamos acuerdos por unanimidad, porque no renunciamos al diálogo y tenemos una mayoría suficiente para aprobar hablo de acuerdos como presupuestos, que puede ser el acuerdo más importante a la hora a nivel estatal, autonómico o local. Pero no confrontar no quiere decir no defender los argumentos para comparar, ¿vale?, con la razón y pedir el apoyo en base a esos argumentos, ¿vale? Se hablaba de las pensiones máximas que subiesen menos que las pensiones más pequeñas. Yo creo que se está yendo por esa línea. Lo dice Alfonso también, dejemos trabajar a esos espacios de diálogo y de entendimiento, pero lo que se habla como el destope, entre comillas, digo, porque a veces utilizamos argumentos que luego jurídica y técnicamente no son así, ¿vale? Pero el destope viene un poco a incrementar las bases de cotización en un porcentaje determinado a lo largo de un periodo de tiempo determinado, y que esas pensiones, obviamente, las más altas, suban también, pero no en un porcentaje igual a lo que se incrementó previamente la cotización. Entonces yo creo que va por esa línea. Luego, respecto, hablaba el compañero de la edad, del periodo de cálculo de las pensiones, insisto, lo dice Alfonso también, hay que dejar trabajar a los espacios donde se dialoga, se confrontan opiniones, pero una cuestión fundamental, lo decía antes Alfonso, el Partido Popular, y no estoy confrontando, estoy comparando, los alcaldes, cuando hablábamos de la ley de sostenibilidad financiera, los que estamos en los ayuntamientos, eso quería decir que nos recortaban derechos, que nos recortaban competencias y que nos recortaban financiación. Y cuando habla de sostenibilidad en las pensiones es lo mismo. Entonces, si escucháis al Partido Popular hablar de sostenibilidad, echar a correr. Bueno, mejor dicho, como decimos en Asturias, pie en pared, no echamos a correr y nos tienen enfrente, porque donde dicen sostenibilidad quiere decir recortes. Y eso es lo que hace y lo que dice el Partido Popular, ¿vale? Y luego el compañero, ¿no?, decía que porque no hay mayores cuando se forma la opinión o en los debates. Bueno, partiendo de la base de que la edad es un número en el DNI, ¿vale? Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes. Y cuando hacemos esto es para que nos escuchéis, pero también es para escucharos a vosotros. Yo estoy tomando notas, hemos tomado notas y son muy importantes. Y cuando en esas mesas se habla con representantes de la empresa y de los sindicatos también tienen esa función que es constitucional de consultar con los agentes sociales, y hay parte de esos sindicatos, una sectorial, que es, digamos, de los mayores, por lo tanto están también representados. Pero yo también digo la mayor. Los jóvenes, entre comillas, ya no sé si incluirme o no,
podemos hablar de lo que preocupa a los mayores y los mayores pueden hablar de lo que preocupan a los jóvenes. Dos ejemplos, si me vas a perdonar, que me pongo yo, me sabe hasta mal. Una de las cuestiones, digo para ilustrar esto, como alcalde, que nos empeñamos mucho, somos un equipo de gobierno con gente joven, es en un plan para combatir la soledad no deseada de personas mayores. Y estamos legitimados para hacerlo. Y voy a poner otro ejemplo, que ese yo creo que lo vamos a entender todos. Tierno Galván, el gran Tierno Galván, se podía decir, el viejo profesor, se le conocía, que pocos políticos conectaban tanto con los jóvenes como lo conectó Tierno Galván en los años 80. Por lo tanto, el tema de la edad es importante, pero no deja de ser un número en el DNI. Yo creo que hay personas que en el DNI tienen 70, 80 años y tienen un espíritu joven, y conozco gente de mi quinta que tienen menos años y que están más arcaicos que otro poco. No sé si queda alguna pregunta más. Bueno, la verdad es que lamento tener que ir terminando, porque no por nuestra voluntad, sino porque los servicios de la Cámara nos piden a las 7 que vayamos acabando. Creo que ha sido una jornada... si me prometes 30 segundos, te los doy. 30. Un minuto. Venga, hecho, 45. Felicito a la organización y a los ponentes, fundamentalmente Iván, porque me gusta más el tema de los números, y le pediría también una conferencia sobre cómo lo han hecho en Corbera para ganar. Eso te lo explico yo luego. Me gustaría que se pensara en hacer una campaña en enero sobre lo que el PSOE ha subido, bueno, el gobierno del PSOE ha subido las pensiones, y lo que hubiera ocurrido si el 0,25 hubiera. Me parece que es fundamental. No parece que es que parece solamente que esto sale por generación espontánea. Hay que explicar las cosas, y eso es uno de los problemas que estamos teniendo. Y para terminar, si alguien puede aclarar qué es eso que dice el ministro de que las pensiones mayores que han sido en la prensa y tal, que es un bastante problemático y que Alfonso. Con respecto a las bases, yo creo que lo que te refieres, lo que ha dicho el ministro. Venga, dale. Por favor, decir en el Senado que afirmamos que aquí se cumple todo el tema del gasto Energético, sí, sí. Con tanto frío, ¿eh? Tomamos nota. Alfonso, ¿eres capaz de resumirlo en otros...? De cierto modo lo ha dicho, creo que lo ha dicho Iván también, que lo que se trata es de subir las bases máximas de cotización y también la pensión máxima, es lo que se está planteando por parte de la mesa de diálogo, ¿no? Se está planteando el subir y destopar, o por lo menos poner un tope más elevado a las pensiones a las bases de cotización máximas y a las pensiones máximas. Eso es lo que se está planteando. ¿Tú? ¿Va? Bueno, pues lo dicho, con dos compañeros fantásticos, un compañero de grupo municipal y un compañero de tierra, además gran amigo, gran alcalde. Luego os explicaré en Petit Comité cómo ha conseguido esos 14 concejales de 17. Nada, creo que han sido 2 horas tremendamente productivas. Lo decía Iván, cada vez que desde el grupo parlamentario, cada vez que desde el Partido Socialista hacemos algo como este diálogo sobre pensiones, aparte de venir a hablaros de nuestro libro, también venimos a escuchar. Creo que ha sido una escucha activa importante la que hemos practicado esta tarde con el secretario de Estado, con nuestro portavoz de Seguridad Social en el grupo y con el responsable de la Ejecutiva Federal del Pacto de Toledo, Inclusión Social, del Partido Socialista. Así que agradeceros el que hayáis venido, el debate que habéis propiciado esta tarde y nada, seguimos trabajando, seguimos ahí en la lucha.